Muy buenas noches, soy Estela Ruiz Díaz, esto es En Contexto por NPI. Bueno, les invito a acompañarnos hoy para hablar de un tema muy importante, la cultura, la política y la cultura, las políticas públicas. ¿Qué somos los paraguayos? ¿Hacia dónde vamos? Para eso tengo una mesa de lujo y ya paso a indicarles quiénes son mis invitados de esta noche. Ticio Escobar es ministro de Cultura. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Estela. Un gusto de estar contigo acá. Bien, a mi izquierda la tengo a Rocío Ortega. Ella es asesora de Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Senadores. Muy buenas noches. Buenas noches, Estela. Buenas noches a todos nuestros televidentes y a mi honorable mesa también acá que estamos compartiendo. Buenas noches, Mabel Causarano, también ex ministra de Cultura. Muy buenas noches, Estela. Buenas noches, queridos compañeros de mesa, y buenas noches a la teleaudiencia. Bien, hoy quería un poco hablar, movido por el nombramiento de Tana Shembori al frente del Teatro Municipal de Asunción. Ella estaba invitada, pero esta noche lamentablemente no pudo venir por razones laborales, así que la felicitamos por el nuevo cargo. Pero quería aprovechar esto para hablar un poco de la cultura y un poco lo que somos los paraguayos en términos culturales. Yo sé que eso es una pregunta bastante amplia. Quiero empezar por el lado de ¿qué es la cultura? ¿Cómo es la cultura de un país, Ticio? Yo creo que la cultura es un complejo de representaciones, de ideas, de valores, de formas de sentir, de formas de vivir, y cubre un espectro amplísimo de todas las maneras sedimentadas de conducta que hacen, que definen a una o a varias comunidades y que interactúan en términos de símbolos, en términos de representaciones. La cultura prácticamente es la sociedad en cuanto representada, en cuanto puesta en escena, ¿no? Una serie de símbolos. Y en el Paraguay realmente es difícil hablar de una cultura porque somos profundamente multiculturales. Por una parte hay 5 familias lingüísticas, 17 idiomas, hay 2 idiomas oficiales y el lenguaje es fundamental para definir también representaciones, imágenes y formas de vida. Y hay decisiones muy grandes causadas por el lenguaje, por las clases sociales diferentes, que cortan enormemente la posibilidad de hablar de una cultura, ni soñar homogénea, que no existe, sino que existe una serie de conflictos también que interactúan de manera bastante dinámica y generan también otro tipo de representaciones. Aparte, cuando hablamos de cultura, no es solamente la producción de símbolos, de ideas, de creaciones, sino también, diríamos, las malas prácticas que son cultura. Hay una cultura de la corrupción, una cultura de una cultura, es decir, hay varias culturas que, o sea, como formas interiorizadas de vida. Y por ejemplo, con la corrupción se vuelve una cultura. Entonces es tremendo porque la gente ya tiene sus códigos, la gente está instalado, la gente ve como natural. Por ejemplo, para citar solamente un caso que yo considero uno de los casos más negativos que hay, ¿verdad? Perfecto. Arquitecta, Sí. ¿qué es ser paraguayo? La cultura paraguaya. Bueno, es difícil agregar más a lo que dijo Ticio, pero creo que esos símbolos, esas representaciones, esa forma de ser, de pensar, de actuar, si bien obedece a patrones comunes, como por ejemplo la forma de hablar, el lenguaje, etcétera, sin embargo tiene también fuertes diferencias, no solamente las que acaba de señalar Ticio, también las comunidades extranjeras que se han instalado en el país. Entonces tenemos ya una forma de hablar, llamémosle genéricamente brasiguaya, ¿verdad? Que se va aceptando también, claro, por quien no es brasiguayo, pero para hacerse entender y convivir y comerciar muchas veces es un lenguaje de las colonias menonitas, las de Itapúa y así, de japonesas. A lo largo del país tenemos muchas culturas. Ahora, ¿qué es lo común?
Y lo común, yo creo, es nuestra poca adaptación, y voy a ser muy genérica aquí, y probablemente muchos no estén de acuerdo conmigo, es las dificultades que tenemos para acatar las reglas. Nos cuesta muchísimo sujetarnos a las normas, y eso se traduce en nuestras ciudades básicamente. La ciudad está hecha de fricciones, está hecha de conflictos potenciales, y es necesario llegar a acuerdos colectivos para disminuir al mínimo la agresividad de los conflictos, ¿verdad? Luchar por el espacio tanto, digo, peatonal como vehicular, el espacio propio de un lugar público, etcétera. Y nos cuesta, y eso yo creo que es un rasgo muy difuso. A ver, ¿cuál es tu visión, Rocío, sobre esta misma pregunta? Sí, Ari a Moisés. Bueno, me parece que voy a tomar lo último que dijo Ticio, ¿verdad? Respecto a las cuestiones que normalizamos ya dentro de nuestra conducta cultural y que están mal. Y me voy a referir, por ejemplo, a que 2 de cada 3 hijos en Paraguay todavía es inscripto y es extramatrimonial. Eso que nos señala que nuestra historia nos ha heredado una paternidad irresponsable, y eso nos da una construcción de sociedad que todos sabemos son hijos, ¿verdad? Sin adherirme a los grupos pro familia o algo así, pero nos dan hijos que tienen padres ausentes. Y eso se traduce mucho en una sociedad, como bien dijo Mabel, anómica. Una sociedad que no quiere acatar las reglas, una sociedad, dice Pepito Morínigo, el Ñembotaú, el Mareté y el Pocané. Y tiene su último libro, versa sobre eso, ¿no? Entonces, cuando decimos lo originalmente nuestro y nos remitimos a la polca, nos olvidamos que vino de Polonia. O decimos, no es filigrana, y nos olvidamos que tiene raíces árabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es nuestro originalmente ya acá? Y podríamos hablar de nuestra historia de estos 500 años desde que llegaron los conquistadores europeos y se mixturaron con los pueblos originarios de acá, y se creó un nuevo universo cultural que tiene, como bien dijo Ticio, sus sombras y sus luces. Entonces, dentro de eso, el paraguayo, cómo se inscribe en un mapa mundial hoy, en una ciudadanía global. Y lo vemos muchas veces cuando viajamos, que al salir hasta el más chuchi, oye, ese la bañé. Hasta el más que acá, ¿verdad? Entonces allá sí le sale su identidad, entre comillas, guaraní. Claro, que nos distingue, y solamente la mirada con cierta distancia. Un autor paraguayo tiene uno de sus libros que habla de la mínima distancia para ver bien el objeto, ¿no? Justamente. Entonces, como te comentaba fuera al aire, este autor portugués, Boaventura de Sousa Santos, que nos mira con una distancia, nos mira desde Portugal y dice: las políticas culturales de un Estado monocultural es lo que hay que cambiar en Sudamérica, es lo que hay que desmontar, porque es el mayor reproductor de una cultura nacionalista que opaca, aplana toda esa diversidad cultural que señaló justamente Ticio y también Mabel, ¿verdad? Porque están los grupos migrantes. Acordémonos de que a comienzos de 1900 Paraguay, el Estado paraguayo tuvo una política que fomentaba la migración de ciertos países. La comunidad italiana es muy fuerte, la comunidad alemana es muy fuerte, la comunidad japonesa, la comunidad coreana, etcétera. Entonces, hoy somos unos ciudadanos globales que vivimos en un escenario parecido a un escenario urbano, con una cultura supremamente rural. Y este escenario urbano, ¿verdad? Porque así como tenemos también los grandes problemas de la tierra en el interior del país, tenemos nuestros terroríficos problemas en el escenario que parece urbano, parece urbanizado.
pero vos bajás la lupa y ves que es una urbanización más o menos del siglo XII. Se suele decir con insistencia que solamente nos sentimos paraguayos cuando juega la selección nacional. Es lo único que nos une. O, por ejemplo, cuando hay un debate en las redes, cuando en la Argentina hacen la choclotorta y nos quieren robar el chipaguazú. ¿Cómo ustedes evalúan ese comportamiento a veces? Y sin embargo, a nuestros hermanos indígenas viven en la extrema pobreza, los marginamos, los discriminamos. Pero en el discurso, en el poema, están ellos arriba. ¿Cómo se entiende esa contradicción? Sí, realmente el indígena ocupa un lugar glorificado en los altares de la patria nacionalista, el indígena histórico o ahistórico, si se quiere, y el indígena concreto, el depositario de todas las miserias sociales, ¿verdad? Entonces ahí comienza realmente un doble discurso que también como impide la posibilidad de que hablemos de una identidad, ¿verdad? Es decir, yo creo que acá, un poco lo que vos decías, ¿verdad? La identidad es como una esclusa que se va abriendo y cerrando según cómo uno se identifique con quién. Afuera uno asume un contorno identitario ante los otros. Y el idioma guaraní da una posibilidad enorme con el ñandé y el oré de cómo redefinir los contornos. ¿Quién habla? ¿A quién le hablo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Y cómo se va rearticulando eso. Y por ejemplo, si uno entiende como identidad el sentido de pertenencia a un colectivo a partir de ciertos rasgos compartidos, eso puede ser una identidad étnica, una identidad social, una identidad política, una identidad nacional. Hay mucho, una identidad de género, hay una serie de contornos identitarios posibles. ¿Y qué ocurre? Que en un momento, por ejemplo, se abre y se cierra. En época de elecciones, por ejemplo, casi se parte en dos, hay dos identidades. Yo me siento opositor, casi siempre me siento opositor, ¿verdad? Siempre. Y en un partido de fútbol, uno internacional, uno se siente paraguayo ahí totalmente. Yo creo que quizá el rasgo identitario, y es una palabra que es muy complicada, hay que usarla con mucho cuidado, más grande que tiene Paraguay es el idioma guaraní, sin duda. El idioma guaraní. Pues sí, más del 80% de la población habla guaraní, se reconoce. Eso es un factor de autorreconocimiento muy fuerte. Quizá deberíamos criticar un concepto de identidad que uno queda atrapado como por su pertenencia o por la cuestión geográfica o lo que sea, en un perfil determinado. Pero quizá el rasgo más estable de identificación sea el idioma guaraní. Puede que lo que comente sea muy frívolo en este contexto de debate muy profundo que tenemos con respecto a la identidad nacional, pero hace poco se iba a realizar acá un concierto internacional y bueno, un artista nos salió a saludar a sus fans. Y Paraguay se convirtió en trending mundial porque por cuestionarle a esta artista rapera norteamericana. Y recuerdo que leía un tuit de un argentino porque el joven paraguayo tuiteaba en español, en guaraní, o sea, le metía el yo para, y en inglés para comunicarle al artista que no estaba de acuerdo. Y decía este tuit, me encanta la flexibilidad del paraguayo que te habla en yo para en inglés sin ningún problema, y eso se nota hoy en las redes sociales. O sea, es un rasgo muy importante nuestro que finalmente es reconocido ahora como, no sé si decirlo, una superioridad, pero dejó de ser el guaraní quizás. Como se dice, como se decía antes, no hables guaraní porque eso es guarango, es solo los groseros hablan guaraní, la clase baja. ¿Hay una recuperación del guaraní o no? Sí, yo entiendo que sí, sin lugar a dudas. No solamente por el porcentaje de población guaraní parlante o guaraní y castellano parlante, sino también por nuestro propio castellano. El castellano, yo a mi modo de ver, sin ser lingüista, pero nuestro castellano está dominado por el guaraní. Sí. Yo creo que fue al revés, ¿verdad? O sea, nuestra forma de construir las frases,
de alargar las palabras y hacer una serie de cuestiones que son muy, muy propias nuestras, que nos hacen muy reconocibles, está totalmente inficionado por el guaraní. Y en momentos en que queremos expresar algo en manera coloquial o en manera espontánea, el guaraní nos viene como primera reacción directamente. Sí. Y hay términos que no podríamos suplantarlo por ninguna otra lengua que conozcamos de los alrededores, por ejemplo. Perfecto. Y eso es muy, muy importante, yo creo. Y este tema de la identidad, que siempre es algo bien contradictorio, bien dialéctico, porque lo idéntico es aquello igual, pero lo identitario es aquello que distingue. Entonces estamos siempre en este juego, ¿verdad? Muy interesante y nunca resuelto, por supuesto. Bien, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero a la vuelta yo quiero hablar, ¿qué se puede hacer por la cultura paraguaya, por llamarlo de alguna manera, desde la gestión pública, desde la gestión política? Los tres que están acá ocuparon altísimos cargos en ese sentido. Me gustaría hablar un poco de qué se puede hacer y qué es lo que se debe hacer, sobre todo, porque yo creo que cada quien tiene un concepto distinto de lo que es ser paraguayo y qué es lo que debe ser la cultura y hacerse desde las instituciones públicas. Así que a la vuelta de la pausa. Muy bien, continuamos acá en Contexto con nuestros invitados Mabel Causarano, Ticio Escobar y Rocío Ortega. A mi derecha están los que fueron ministros de Cultura. Rocío, estuviste también en otros cargos y ahora estás, para resumirlo, en el Parlamento haciendo lobby a favor de la cultura. Algo así. Algo parecido, exactamente. Pasa por, digamos, mi escritorio y mi consideración los proyectos de leyes relativos a políticas y derechos culturales. Y tuve el honor de ser la directora de gabinete del ministro Ticio Escobar. Perfecto. Ahora, ¿qué se hace desde el Ministerio de Cultura o qué se tiene que hacer para la cultura paraguaya? O sea, me gustaría que ustedes lo definan muy brevemente. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Cultura y qué debe hacerse como política pública? Yo pienso que compete a la política pública a nivel de Estado, bueno, y en general a nivel de gobiernos locales también, como trazar las grandes líneas para promover, estimular todo el proceso cultural de producción, distribución y consumo de bienes y objetos culturales, creando las condiciones favorables. Es decir, el Estado no puede hacer cultura, sería un caso de intervencionismo. Claro. El Estado lo que hace es la cancha para que la sociedad juegue y facilitar, promover, y no puede casarse con ningún modelo cultural, ¿verdad? Sino asumir la enorme diversidad cultural. Ese problema, esa contradicción que planteaba Mabel, que me parece fundamental, de la identidad como encerrado y la identidad como relación con lo otro, se plantea mucho en términos de diversidad, ¿verdad? Cómo se inscribe lo diverso, y yo creo que el asumir el hecho que en el Paraguay hay muchas culturas, muchos modelos culturales, muchas formas de creación, obliga al Estado a lo que se llaman las políticas culturales, que es justamente trazar las grandes líneas de acuerdo al modelo que concibe el Estado. Por ejemplo, una política cultural, fomentar la creación en términos de apoyos económicos, sofrenar, pero al mismo tiempo estimular las industrias culturales, apoyar o no el arte popular, apoyar o no el idioma guaraní. O sea, el Estado tiene unas políticas culturales, como tiene políticas en la agricultura, como tiene políticas, y se supone que un Estado democrático ha expuesto en su programa cuáles son las políticas que habrá de aplicar en cada uno de los ámbitos, ¿verdad? Pero el Estado, como hace, es tiene dos grandes líneas. Uno son la protección de derechos culturales, que están desde la Constitución Nacional a toda la legislación vigente, tratados internacionales, y todo, y el desarrollo de políticas culturales propiamente dichas, que son como, en cierto, promover en una determinada dirección, pero asumiendo que los actores son muchos. Incluso ahora, por ejemplo, en países como Bolivia y como Chile,
que tienen gobiernos así progresistas fuertes, se habla mucho no solamente ya de multicultural, sino de multinacional, porque se entiende que las culturas originarias son naciones constituidas de antes del Estado. Claro. Entonces no son simplemente un sujeto cultural más, sino que una nación previa al propio modelo estatal, republicano, etcétera, ¿no? Yo creo que el concepto de cultura, por lo menos a nivel político, prácticamente no existe debate. Los candidatos presidenciales no hablan de cultura, hablan muy poco, y cuando lo hacen creo que se reducen un poco al folclore, a la música, a la polca, a la chipaguazú, al tereré. Y esto lo voy a mencionar simplemente porque creo que fue un disparador interesante. Mabel, fuiste ministra de Cultura del gobierno de Cartes, y recuerdo un debate disparador que se dio a partir de su concepto de lo que es la cultura. Decía que vuelva el folclore al jardín de la cerveza, y recuerdo que fue cuestionado un poco por Berta Rojas, que era un poquito más. Pero fue interesante desde la perspectiva que fue un disparador para hablar de qué es la cultura. ¿Cómo es eso? Hay gobiernos que apuntan más al arte popular, a otro, porque se habla también que el arte a veces es muy elitista. ¿Qué es el arte? O lo folclórico, el arte popular. ¿Cómo se trabaja con los gobiernos? A mi modo de ver, la cultura es la columna vertebral del desarrollo. Pensar un plan nacional de desarrollo y obviar la dimensión cultural es realmente hacerlo nacer ya mutilado. Y lamentablemente eso es muy común. Y el tema de la política cultural o las acciones culturales se vuelven así coyunturales, esporádicas, reiterativas, muy identificadas con algunos sectores particularmente. Pero yo creo que la política cultural tiene que traducirse en políticas culturales. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? En nuestro caso, un Estado unitario, entonces hay una entidad rectora, o debería haberla, ¿verdad? Bueno, una entidad rectora apoyada por la normativa correspondiente, que el caso de Paraguay es ese, ¿no? Hay una Ley Nacional de Cultura que crea justamente la Secretaría y le da las atribuciones que tiene, pero también es descentralizado, al menos en la Constitución. Claro. Bueno, entonces, ese órgano rector es el que debería estar apoyando que la cultura baje, como se suele decir, a territorio. ¿Y cuál sería el territorio? Los niveles intermedios, que son los departamentales. Y hacer que esos gobiernos departamentales trabajen las políticas culturales municipales, teniendo en cuenta que muchos departamentos tampoco son homogéneos. Uno va a Itapúa y tiene una Itapúa rica y una Itapúa pobrísima. Entonces, la cultura debería ser aquel elemento del concepto de sustentabilidad o sostenibilidad que lamentablemente quedó ausente cuando se discutieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Nosotros, como a mí me tocó estar en Naciones Unidas y llevamos la propuesta juntamente con la UNESCO y otras instituciones de que se pusiera una cuarta pata a la sostenibilidad. Entonces, sí ambiental, sí económica, sí social, sí cultural. En lugar de un triángulo, un cuadrado, ¿no? Pero no corrió y bueno, sigue siendo en muchos casos la guinda de la torta. O sea, se la pone como adorno y bueno, se escribe. Yo imagino cuando hacen las propuestas electorales, llamarán en algún momento a alguien, che, vení vos y pone algo acá de cultura, ¿no? ¿Y qué va a decir? Bueno, teatro, música, etcétera, ¿no? Que está muy bien, por supuesto, eso no puede quedar ni remotamente ausente, ¿verdad?, de una política cultural, pero hay muchas cosas que, como bien dijo Ticio, hay patrones culturales que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con un montón de otras cosas que sí, digamos, ayuda a la educación, pero básicamente es cultural. Y eso lo vemos en distintas clases sociales también, ilustradas o menos. Rocío, sobre el mismo punto.
Normalmente lo cultural es entendido únicamente como lo artístico. Sí. Y el arte es la punta del iceberg, ¿verdad? El arte son las creaciones visibles, como bien dijo Ticio, ¿verdad? Es el repertorio simbólico generado por una élite de creadores que pueden provenir de distintos ámbitos de la sociedad nacional. Entonces la cultura entendida como arte lleva a eso que dijiste, ¿verdad? A entender las artes como bellas artes otra vez. Y dentro de las bellas artes tenemos las disciplinas heredadas de Europa. Pero tuvimos un gran giro después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se dieron cuenta los muchachos que se les fue la mano con la destrucción del patrimonio edilicio histórico de Europa. Se dieron cuenta que tiraron bombitas en lugares inadecuados y que nos perjudicaron a todo el mundo. Entonces ahí nace el concepto del cuidado del patrimonio edilicio. Luego, bajo presión de otras partes del mundo que no tenemos grandes construcciones en piedra o castillos de la Edad Media, nace el concepto del patrimonio inmaterial. Y un tercer eje que es la diversidad cultural. Entonces son, digamos, hoy los tres grandes ejes que desde la UNESCO marcan las políticas culturales del mundo. Entender eso dentro de un modelo de Estado-Nación que nació allá por la segunda mitad del 1700, ¿verdad? Con el Tratado de Westfalia, y que es clara y categóricamente monocultural. Entonces es tratar de meter una política ambiciosa, una política que tiene que dar cuenta de la diversidad en un corsé demasiado apretado, que es lo monocultural, los símbolos nacionales, la polca nacional, una música nacional, un color nacional, símbolos muy precisos. Que, como te digo, cuando nació el Estado-Nación allá en Europa, en un momento preciso también en que necesitaban configurar sus territorios y cuidar las fronteras geopolíticas, hoy ya se habla de territorios culturales que trascienden esa frontera geopolítica, y hablamos, por ejemplo, de eso que señalaste. El maíz fue la comida de los pueblos originarios desde el norte de Estados Unidos hasta acá. La yerba mate tiene una zona donde se da bien desde Mato Grosso Sur hasta Misiones, Argentina, pasando por Paraguay. La yerba mate no es exclusivamente paraguaya. La yerba mate, en todo caso, la gran nación guaraní Tupinambá, que comienza allá en el Caribe y termina más o menos por acá, en lo que hoy es Paraguay, ellos sí podrían reclamarlo como de ellos. Pero la yerba mate no es únicamente paraguayo, así como muchísimas otras cuestiones, ¿verdad? De dos grandes universos simbólicos quizás que podríamos dibujar, ¿verdad? En un mapa precolombino, pensando otras cartografías, y que hoy se traducen en lo que señaló Mabel, por ejemplo, la creación de un tercer idioma, el portuñol. Y conste que el portugués sigue siendo una enorme frontera pensada, ¿verdad? Allá en el 1800, durante todo el largo 1800 hubieron 10 guerras intestinas en América del Sur. Y el portugués categóricamente es una frontera cultural enorme. Muchísima gente en Paraguay habla un perfecto inglés, y del otro lado de nuestra frontera, donde está la mitad de la población sudamericana, 210 millones de habitantes, Sudamérica tiene 430, no hablamos la portuguesa. No fala, no se nos fala, no. Pero sí el inglés, que es, digamos, otro ámbito mundial. Sin embargo, nos cerramos nosotros mismos a un mercado de trabajo incluso, que es la mitad de la población de Sudamérica, y que también tenemos, así como tenemos, como bien señaló Mabel, probablemente si no tuviéramos el guaraní en Paraguay, hablaríamos así como allá en el Río de la Plata, ¿viste? Porque tenemos un cordón umbilical con el Río de la Plata. Por ahí no entró todo el consumo cultural desde 1600 en adelante. Tenemos otro cordón umbilical con el territorio anterior a la colonia, que era el gran territorio Tupi-Guaraní, Tupinambá con Brasil. Sin embargo, eso ya esquecimos. Ahí quiero introducir un tema que suele ser un dilema o parte de un debate con respecto también a la colonización de la lengua y en
Esa frontera que tenemos con el Brasil, que finalmente hablamos de los brasiguayos, allí se habla portugués, se comercia en reales, etcétera, etcétera. ¿Cómo se compadece de la necesidad de mantener nuestra cultura en esa frontera tan poderosa con el Brasil? Tenemos 2 minutos, pero cortito, Ticio. Sí, yo pienso que el problema es que también la cultura es obviamente no solamente expresión en un sentido de que pudiera ser una superestructura expresiva de una base determinada, sino que una expresión de una serie de situaciones objetivas. Y ahí objetivamente está el tema de la colonización. Así que siempre una lengua es también un elemento que colonizador en cuanto acompaña procesos reales de colonización. Y se van creando formas culturales híbridas. Y el tema del portuñol no es tanto un problema de utilización de una tercera lengua que en última instancia podría enriquecer el patrimonio lingüístico del país, sino que es el problema de que carece de códigos lingüísticos, y un lenguaje lo que tiene que hacer es basarse por definición en una serie de códigos, de formas de articulación establecidas, y el portugués se toma, se mezcla, se comienza y un poco en el Chopará pasa ese problema. Por eso Meliá tanto insistía en la necesidad de estudiar el guaraní, de hablar profundo, porque el guaraní tiene una lógica gramatical pero impecable. Sí. Yo muchas cosas encuentro, no quiero ser fanático, pero encuentro más que en español, porque tiene el refinamiento, quizá por ser una lengua ágrafa en su comienzo, precisamente, ¿no? Sin embargo, el Chopará no. El Chopará no tiene códigos, ¿no? Hay que decir, bueno, el verbo tiene que usar de esta manera, los adverbios se mezclan de una cuestión a otra. Entonces, lo bueno sería recuperar el bilingüismo real, que según Meliá no existe, porque esas francas intermedias son francas lingüísticamente como desarticulables, ¿verdad? Y yo con el portuñol veo fundamentalmente eso. Ok. Bien, tenemos que ir a una pausa y a la vuelta yo quiero hablar del modelo cultural estronista. ¿Qué es y si superamos ese modelo cultural? A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos, decía, el modelo cultural estronista, Mabel, ¿qué es? Y pregunto, ¿superamos? Bueno, comienzo por la última pregunta, creo que no. Y no sé si es un modelo en el sentido literal del término, ¿verdad? Pero que sí fue digamos, un molde, más que un modelo, que se impuso con la fuerza de un corsé. Y que tiene muchísimas expresiones que perduran. La incapacidad de debatir, por ejemplo, el querer a toda fuerza siempre tener acuerdos, no valorar la diferencia, o sea, uniformarnos todos bajo una misma figura, el autoritarismo, y no sé, podría seguir buscando otros más. Pero hay algunos rasgos así nacionalistas que perduran. Sí, el nacionalismo sí, sin duda, también, pero el nacionalismo excluyente de cualquier otra visión de las cosas. Las antinomias, lopismo, antilopismo, etcétera. Ese tipo de cuestiones, yo creo que el no matizar, el no ver interfaces entre las condiciones, ¿verdad? No valorar esa parte de ambigüedad que es tan necesaria muchas veces, y que la naturaleza es pródiga de ese tipo de situaciones, que son las que permiten después. Por eso la frontera es interesante, porque es una interfaz. La frontera es una mezcla, la frontera es dinámica, nunca es igual a sí misma. Es otra cosa que tiene de las dos cosas, pero termina siendo distinta. Y bueno, yo creo que eso es lo que no nos enseñó el estronismo, sino todo es tajante, blanco, negro. Creo que había una frase, o café o leche, no café con leche, una cosa así. Bueno, todo esto yo creo que está todavía bastante vigente, tal vez no tan explícitamente, pero sí en las conductas se reconoce. A los amigos todo, a los tibios la ley y a los enemigos palo. Así. ¿Ticio? Sí, yo pienso que fundamentalmente a veces uno
dice, y yo lo he dicho muchas veces, y me critico por decirlo, el estronismo no tuvo políticas culturales, y sí que las tuvo, ¿verdad? Una políticas culturales y que no hubo una estética estronista. Hay una estética, hubo una estética estronista. Y fundamentalmente el pensamiento cultural estronista se basa en el mito de una nación homogénea, vertida en los moldes de un Estado, tras figura de un caudillo único. Y entonces es como decía Mabel, es la dicotomía absoluta, que es la negación en cierto sentido, es la cultura, o la apertura a otro tipo de culturas autoritarias, fascistoides, que ven el otro o lo otro como el adversario, el enemigo, y ven todo señal de diversidad, que es el motor de lo cultural en el sentido afirmativo, diríamos, que construye como la dinámica de los conflictos sociales y las diferencias sociales, ¿verdad? Como una cuestión así amenazante. El otro es amenazante. El famoso, el tema comunista puto. Entonces es así, directamente es... Socialista Aragán. Socialista Aragán. Entonces es así, el radicalmente otro se expresa en una cuestión que es así, absolutamente tiene que reprimirse, porque se vuelve adversario y se vuelve como una amenaza para la paz social, que está imaginada como un constructo imaginario y simbólico, así homogéneo y compacto. Y una nación es precisamente todo lo contrario. Eso, si bien una nación puede en un sentido muy amplio ser considerada como el contenido humano y social de un Estado, en su sentido más amplio de la palabra contenido, nunca va a ser como una, en el sentido de que se está vertiendo en un molde estatal, y va a tener como un carácter compacto, que es el que da el carácter de la cultura a un país. Yo creo que Stroessner concibió así, y pienso que lamentablemente está muy metida esa figura en ámbitos que superan lo que nosotros podríamos llamar estrictamente el estronismo, el coloradismo abdista en este caso, que continúa una línea estronista y que festeja los 3 de noviembre y tal, ¿verdad? Porque permea en un sentido de que también tiene que ver con otros partidos, otras sociedades, otros modelos que interpreta ese nacionalismo entendido en el sentido epopéyico, guerrero, machista, triunfalista, militarista, que es contra el nacionalismo que uno discute, ¿verdad? ¿Cómo se da una batalla cultural contra eso, Rocío? Con mucho dinero. ¿Cómo desmontar? Con mucho dinero. Con mucha inversión pública. Primero, si vamos a sacar una fotografía de ahora, cómo invierte el Estado paraguayo, lo poco que invierte mal. Porque tenemos varias instituciones que con una lógica insular, cada una hace sus pequeñas acciones, sus pequeñas politiquitas, ¿verdad? Y finalmente eso se tensiona, se fragmenta y pierde totalmente eficacia. Entonces, en primer lugar, tendríamos que reconstruir con otra lógica las instituciones encargadas de políticas culturales dentro del Estado paraguayo y, por supuesto, invertir mucho más, trabajar mucho más coordinadamente con las políticas educativas. Tenemos que renovar nuestro stock de materiales de consulta y tratar de desmontar un poco esa memoria militarista, epicista, tan patriarcal que señaló Ticio, y que tenemos todavía, fíjate vos, en la toponimia. Vos agarrás y el 90% de las calles, teniente, coronel, mayor, fulanito, todo es guerra y señores que habrán hecho, que habrán lidiado batallas, eso es indiscutible. Pero hay otras memorias que también nos hacen paraguayos y paraguayas. Y esas otras memorias, tenemos que darle valor a esas otras memorias, tenemos que generar nuevos valores, no solamente los que ya tenemos. Los que ya tenemos ya existen, ya están. Y bueno, ¿cómo flexibilizar eso? Con mucha inversión pública y renovadas políticas, tanto educativas como culturales. Perfecto. Bien, a la vuelta de la pausa, nuestro último bloque. Podemos hablar siglos con estos invitados, por Dios, qué maravilloso tema. Bueno, llegamos al final, así que les pido un breve mensaje. Ustedes, personas que trabajan la cultura,
Mabel. Lo ideal sería justamente, a mi modo de ver, retomar un poco aquello que había dicho, ver el Estado paraguayo como representación de las naciones que tiene nuestro país, abocado justamente a valorar esa diversidad cultural y a cambiar esos patrones que nos agobian, que tanto nos perjudican y nos impiden dar saltos cualitativos importantes que bien podríamos darlos. Ticio. Pues yo creo también insistir en la contrapartida, que no es solamente el Estado, sino la participación ciudadana, que es fundamental. El Paraguay, si me dicen cómo estamos en cultura, yo diría que desde el punto de vista del Estado, mal. Y desde el punto de vista de la creación, la producción cultural, las culturas paraguayas tienen una intensidad, una densidad enorme, en muchísimos aspectos, ¿no? Por supuesto que en el arte, en la música, en todo lo demás, pero en una serie de cuestiones que tienen que ver con formas de vida, formas de expresión, rituales, formas de convivencia social, ¿verdad? Y que eso tiene una enorme... Ahora, realmente, para que una política cultural funcione, va a blindar, como decíamos, que nos preocupa tanto. ¿Cómo blindamos esta conquista? Necesitan tres cuestiones. Por una parte, interés del Estado y una política y un Estado fuerte, no digo obviamente en sentido dictatorial, sino en cuanto enérgico para cumplir sus obligaciones en materia cultural, legislación adecuada, que tenemos legislación adecuada, y participación ciudadana muy fuerte. No solamente cómo participar en el ámbito del Estado, sino que esa construcción de actividad social, que es la que va produciendo los símbolos que en última instancia el Estado lo que tiene que hacer, reitero, es reglamentar, sea lo suficientemente potente y articulada a muchos niveles, impensable una sola articulación. Participación ciudadana. Rocío, te dejó poquísimo tiempo, Ticio. Desmontar miedos, y principalmente el miedo a una palabra que nos heredó, que consolidó el estronismo, la política. Todos hacemos política. Un ciudadano, cuando está consumiendo, cuando está eligiendo subirse a una línea de colectivo, en vez de otra está haciendo una política ciudadana. Entonces tenemos que desmontar el miedo que tenemos a esa palabra y tomar conciencia de que como ciudadanos estamos haciendo cada día política. Bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes allá por acompañarnos, y nos vemos el próximo miércoles.